Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos en un momento de reflexión con su amigo Julius aquí en The Julius Show. Bienvenidos sean todos a esta sección del canal. Bien, pues el día de hoy vamos a estar tocando un tema que es bastante difícil de sobrellevar, pero al mismo tiempo es bastante importante de tocar, ya que nos va a definir, nos va a ayudar y nos va a hacer crecer como personas, ya que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida quizás nos ha tocado vivirlo, nos ha tocado experimentarlo, y realmente es una situación bien complicada, bien difícil, duro, complicado, triste, y abarca un sinfín de sentimientos negativos. Pero eso no significa que sea una situación imposible de llegar a superar, a salir adelante. Para ello, pues es importante saber de qué es lo que estamos hablando. Y es que hoy vamos a hablar acerca de cómo superar, si lo podemos llamar así, cómo superar cuando perdemos a un ser querido. Llámese esto un familiar, ya sea nuestros padres, ya sea alguno de nuestros hermanos, algún primo o prima, algún tío, algún familiar cercano. Inclusive la pérdida de uno de nuestros buenos amigos o nuestros mejores amigos puede llegar a ser una situación que traiga a nuestro corazón mucha tristeza, mucho dolor. Y en algún momento puede inclusive llegar a estados depresivos. Pero para esto vamos a tocar este tema el día de hoy, comenzando con un punto bien importante. Y es que tenemos que definir qué es superar. Estuve investigando, estuve tratando de apoyarme un poco literalmente, y encontré que la palabra superar, primero, es un verbo transitivo. Quiere decir que no es un verbo que se aplica en el momento, no es un verbo que se va a incrustar en nuestra vida en el momento exacto, no. Es algo que va a ir por etapas, va a ir evolucionando, va a ir creciendo hasta llegar al punto correcto donde se va a determinar como superación. Eso quiere decir un verbo transitivo, algo que va progresando para llegar a su fin. Como segundo punto de esto, encontré 4 conceptos que van arraizados a lo que es la palabra superar. El primero de ellos, pues, lo vamos a tomar como algo bien básico, bien elemental, ya que se puede cuantificar. La palabra superar se puede cuantificar y estamos hablando de números exactos. Por ejemplo, cuando se determina un número determinado, llamemos 40, y es superado por el número 50. A esto estamos hablando de cuantificar la palabra superar. Se puede superar y se puede contar, se puede enumerar. La segunda determinación o la segunda calificación que se le da a la palabra superar tiene que ver con la habilidad de una persona o destrezas de una persona, de un objeto o de un animal. Llámese esto, por ejemplo, la velocidad de un ser humano para correr es superior a la de un niño, por decirlo de una manera. Estamos hablando de algo que se puede cuantificar únicamente de manera calificativa, más no de manera numérica. El tercer punto de la palabra superar nos indica, aquí viene ya a lo que nos vamos a ir apoyando. Superar también tiene que ver con un momento específico en el cual trasciende y se logra superar. Yo sé que el término no está tan claro, pero tiene que ver con momentos exactos, situaciones específicas donde el ser humano supera esa barrera. Por ejemplo, un examen que tiene una ponderación alta y lo logramos ganar, recibimos el calificativo de que superamos esa prueba. A eso nos vamos a apoyar en este momento. Quizás la cuarta definición no la vamos a tocar en ese momento porque no llega a ser tan trascendental para lo que vamos a hablar en este caso. Pero sí nos importa saber qué es superar. Y superar significa sobreponerse a una situación difícil. Salir adelante a un momento complicado. ¿Por qué nos cuesta reconocer, o en este caso, pasándonos a lo que hablábamos hace un momento, por qué nos cuesta superar cuando una persona se despide de nosotros en este mundo? Por ejemplo, ha pasado en algún momento, quizás los que hemos salido de estudiar lo hemos vivido,
nos alejamos de las personas con las que estudiamos, con las que nos graduamos, esas personas con las que formamos vínculos de amistad. Y nos retiramos y cada dice que, como dicen en el buen Chapín, aquí se rompe una taza, perdón, y cada quien para su casa. Al final, quizás en algún momento nos volvemos a encontrar, pero como tal no lo tomamos como una pérdida, sino como un lapso de tiempo de separación entre las personas que llegamos a conocer. Pero pasa lo contrario, pasa algo muy distinto cuando perdemos a una persona porque se despidió de nosotros en vida, o sea, ya no está vivo. Y es muy difícil de aceptar porque hay un vínculo muy grande, hay un lazo muy fuerte que se ha formado. Y esto ocurre por una relación que ha llevado un tiempo bastante considerable. Si lo hablamos, por ejemplo, de un amigo que fallece, y principalmente si era una persona en la que encontrábamos apoyo, nos duele y nos afecta. ¿Y por qué nos cuesta superarlo? ¿O por qué nos cuesta reconocer y decir adiós a esta persona? Porque nuestro corazón se queda sujeto, se queda anclado al recuerdo, a la memoria y a los buenos momentos que vivimos junto con esa persona. No digamos así cuando es un familiar. Cuando es un familiar, las cosas se magnifican. Principalmente si es alguien con el que transcurriste toda tu vida. Llámese esto, por ejemplo, tu mamá, tu papá, ya sea inclusive nuestros hijos, para los que ya somos papás. Bueno, en realidad cualquier tipo de familiar que nosotros sintamos en nuestro corazón que es una persona cercana. Nos cuesta decir adiós o nos cuesta aceptar que esa persona partió y nos parece algo que no coincidimos en la mente. El pensar que el siguiente día nos vamos a levantar y esa persona ya no está, porque nuestro corazón se niega a separarse de esos recuerdos, se niega a separarse de esa persona como tal, y deseamos de una o de otra forma conservar la esencia de esa persona. Es cierto, hay quienes dicen por ahí que recordar es volver a vivir, pero en estos casos el recordar a veces lo único que hace es lastimarnos más. Termina siendo una aguja clavada en el corazón llamada recuerdo. Vamos a tocarlo de esta manera. ¿Dónde quedo yo como persona al momento de que un ser querido o uno de nuestros mejores amigos se va de este mundo? ¿Dónde quedo yo? Definitivamente el dolor va a formar parte de ese momento, va a formar parte de esos instantes. Y eso es algo que no vamos a poder obviar. No nos podemos levantar y desconectarnos como por ejemplo la tarjeta SD del teléfono, la desconectamos y se acabó. No podemos desconectar el dolor de nosotros. No podemos sacarlo como una tarjeta y decir, no siento nada. No podemos hacerlo. Entonces, al momento de que pasa una situación como esta, que un familiar o alguien de nosotros se va, ¿dónde quedamos como personas? Quedamos como personas lastimadas, quedamos como personas tristes, quedamos socialmente como personas no comprendidas por los demás, porque muchas personas quizás no han logrado experimentar o no han tenido, parece que bien por ellos, pero no han tenido la experiencia de perder a una persona. Me ejemplifico en ello. Yo no conocía qué era perder a un familiar. Yo no sabía que se sentía perder a un familiar. Y yo decía, tiene que ser uno fuerte. Uno tiene que ser fuerte y salir adelante. Es mentira. Es mentira. Al momento que a mí me ocurrió, justamente pasó con la persona que fue para mí, en el transcurso de mi vida, una persona fundamental. La persona que llegó a ser más que simplemente un familiar. Ella era mi abuela, pero en mi corazón siempre fue mi mamá. Y al momento de que ella se fue, al momento que yo recibo la noticia, trato de guardar la calma, pero realmente de forma interna me estaba derrumbado. Entonces, en base a este concepto ahora entiendo que como personas nos derrumbamos. ¿Dónde quedamos como personas? Quedamos en la ruina, emocionalmente, porque nuestro corazón, en el momento que nos lo van a decir, quizás el corazón no lo sabe y está fuerte. Pero al momento que nos lo dicen, es un impacto tan fuerte, es un impacto tan profundo, que nos desmorona desde adentro hacia afuera. No es paulatino, no es progresivo, no es lento, es un impacto severo.
Y esto provoca en nosotros que nos vengamos abajo, nos desmoralicemos. Y esto, aclaro, no estoy censurándolo, sino todo lo contrario, es completamente normal. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tenemos sentimientos. Así sea la persona que quiera verse lo más rudo posible, lo más duro, lo más insensible, cuando nuestro corazón es tocado por la ausencia de un familiar, cualquiera se puede derrumbar.